Muy buenas tardes. Agradecemos a la Escuela de Filosofía de la cual formamos parte por esta iniciativa que estamos llevando como el segundo curso de verano de filosofía. El tema que nos corresponde hoy es la filosofía de la religión, cómo se aborda, cuáles temas son los fundamentales que trata esta rama de la filosofía. He titulado esta presentación con el título Reflexiones críticas sobre la creencia y la experiencia sagrada. Como ya les he dicho, la filosofía de la religión es una rama del quehacer filosófico que examina cuestiones fundamentales sobre la religión, incluyendo, por ejemplo, la existencia de Dios, la naturaleza de la fe y la relación entre la religión y la razón. ¿Cuáles problemas de manera específica, en sentido general, estudia la filosofía de la religión? Estudia, por ejemplo, la naturaleza de lo sagrado. Allí lo que hace una reflexión filosófica sobre las diferentes tradiciones religiosas, cómo conceptualizan lo sagrado y su relación con lo profano. El tema que más llama la atención en sentido general es el tema de la existencia de Dios. Entonces esta rama estudia, por ejemplo, los argumentos clásicos a favor y en contra de la existencia de Dios, como son los argumentos ontológicos, argumentos cosmológicos o argumentos teleológicos. La relación de la fe y la razón, que también ha sido un tema muy discutido. El problema del mal, por qué existe el mal, cómo existe el mal y cómo es compatible con la existencia de un Dios omnibenevolente. La revelación divina es otro tema que trabaja la filosofía de la religión. La experiencia de la religiosa, que no es lo mismo que la vida religiosa, son cosas diferentes. La pluralidad religiosa, la ética religiosa, la muerte y el más allá, el secularismo y la religión, el sentido y el propósito, la relación entre teología y filosofía, el misticismo, la libertad religiosa y los derechos humanos, la historia de la filosofía de la religión, la fe en la era moderna, el simbolismo religioso, la crítica de la religión y algo fundamental que es la teodicea, que es justamente la que va a tratar de llegar a dar un conocimiento sobre ese ser divino que se le denomina Dios a partir de las religiones, pero solo tratando de conocerlo por la razón, solo por la razón. Ahora bien, en sentido práctico, esta disciplina va a abordar la religión de una manera crítica y sistemática, buscando entender y evaluar los conceptos religiosos fundamentales y sus implicaciones filosóficas. Es decir, es la filosofía de la religión la que analiza las religiones sin entrar en convicciones de si hay una religión verdadera o no, porque ya ahí tendríamos que entrar al concepto de verdad, al concepto de mentira y al concepto de falsedad, que son cosas completamente diferentes. Ahora bien, pero es la filosofía de la religión la que puede caracterizar desde el punto de vista epistemológico y agrupar las religiones, porque, por ejemplo, en sentido general, las religiones tienen 4 características fundamentales. Primero, toda religión plantea una vida después de la muerte. Segundo, las religiones van a tener un libro sagrado, que puede ser de tradición oral o puede ser ya escrito. Las religiones van a tener doctrina y van a tener ritos. Donde se van a diferenciar las religiones es en el 5º elemento, y es que hay religiones que tienen dioses y religiones que no tienen dioses. Por ejemplo, el cristianismo tiene a Yahvé, el islam tiene a Alá, el judaísmo tiene por igual, el hinduismo tiene múltiples dioses, creen el karma, en el dharma, el zoroastrismo, el sikhismo, el bahá'í, el taoísmo, por ejemplo el shinto y el taoísmo no tienen de una u otra forma, tienen una forma diferente de cómo ven a Dios. Pero por ejemplo en el caso del budismo no creen en un Dios, sino ellos creen en el despertar espiritual, en las 4 nobles verdades, el noble camino y la liberación del samsara. El confucianismo, por ejemplo, tampoco tiene Dios,
Creen la ética, la moralidad, la piedad filial y la armonía social como base de una sociedad justa. Y el jainismo, que ahí podría haber ciertas contradicciones, aunque ellos no creen en Dios, pero para ellos todo tiene vida. Y allí entonces, para ellos, creen en la no violencia, el autocontrol y la liberación del alma del ciclo de reencarnación. Un pensador llamado Plantinga, en el 2001, dice que la filosofía de la religión investiga las bases epistemológicas de las creencias religiosas. Y ya veremos más adelante cómo la filosofía de la religión, desde un punto de vista, analiza la fe religiosa para dar respuesta a preguntas que en principio fueron completamente filosóficas. Por ejemplo, me adelanto, la pregunta de dónde venimos. Bueno, para la vida religiosa se viene de la creación, aunque eso tendría aspectos que se podrían estudiar, porque el judaísmo en principio no veía el mundo como creador, por eso tuvieron que buscar el verbo bará para atribuírselo a Dios y hacer del Dios judaico un Dios creador. ¿A dónde vamos? Bueno, a una vida eterna. ¿De qué estamos hechos? Bueno, según las religiones, de barro. Entonces, continuando. Entonces, estas creencias pueden ser justificadas racionalmente. Esta disciplina no solo se centra en la teología o la práctica religiosa, sino que también considera cómo las ideas religiosas se relacionan con la ética, con la metafísica y con la lógica. De hecho, la mayoría de las prácticas religiosas en el día de hoy tienen más razón que fe en la religión. Es decir, cualquier persona usted le pregunta, ¿por qué usted es católico? ¿Por qué usted es evangélico? Y lo que le van a dar son razones, no asuntos de fe. O sea, yo soy católico por tal cosa, soy evangélico por tal cosa. Le van a dar razones de fe más que testimonio de fe. Heath, otro pensador, en el 2005 establece que la filosofía de la religión proporciona un marco para discutir la legitimidad y la coherencia de las creencias religiosas, no más que no de las religiones, como se quiere presentar en algunos momentos. Pero esa legitimidad y coherencia religiosa se va a dar en un contexto racional y crítico, por lo que ya dije anteriormente del asunto de la fe. Por lo tanto, su propósito no es comprender la religión desde un punto de vista teórico, sino también contribuir al diálogo sobre su papel y su significado en la vida humana. Dentro de la filosofía general, dice Bertrand Russell sobre la filosofía de la religión, que se intersecta con diversas áreas de la filosofía, como la metafísica y la epistemología, al explorar cuestiones sobre la naturaleza de lo divino y la relación entre la fe y la razón. En la metafísica, recuerden que para las religiones que tienen Dios, creen en un ser, que es ser en tanto que ser, que no depende su esencia, sino que de sí misma, que a decir de Aristóteles y de Tomás de Aquino, que sería una causa incausada o causa sui. Ahora, y desde el punto de vista epistemológico, es porque la filosofía de la religión se encarga por caracterizar lo que hace una religión y la diferencia de otra. También se relaciona con la ética al considerar cómo las creencias religiosas pueden influir en los principios morales y la conducta humana. Es decir, de acuerdo a mi formación religiosa o a mi práctica religiosa, yo voy a tener unos principios morales o una práctica moral que muchas veces va a entrar en contradicción con las leyes adjetivas hasta de mi propio país. Está el caso, por ejemplo, de una joven que en Santiago tenía un problema, una patología que ameritaba que se le hiciera una transfusión de sangre o que se le pusiera sangre. Pero ¿qué ocurrió? Sus padres eran de los testigos de Jehová, que no aceptan la transfusión de sangre por un principio bíblico que establece que no se debe tocar la sangre que está puesta para el sacrificio. Es una interpretación que para muchos no es correcta. Pero lo que quiero hacer ver aquí es cómo ese principio
religioso de ellos incidió en su principio moral. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se opusieron. Los médicos y la parte de niños y niñas adolescentes de la fiscalía tuvieron que interponer una demanda ante un juez para que por encima de la voluntad de los padres, tratando de defender el derecho de la niña, pudiese recibir la transfusión de sangre. Bueno, se creó jurisprudencia en ese sentido. La jueza falló a favor del derecho de la niña a vivir, pero ya cuando falló, con todo el asunto burocrático, la niña murió. Es decir, esto es un ejemplo, y así hay otros ejemplos que también se pueden dar en este sentido. Entonces, al situarse en la intersección de estas áreas, la filosofía de la religión no solo amplía el campo de estudio filosófico, sino que también ofrece herramientas para examinar la coherencia y la justificación de las creencias religiosas. Por eso ustedes van a entender, por ejemplo, que dentro de ciertas religiones el aborto está completamente prohibido. El tatuaje o los piercing, o sea, todo va a variar en ese sentido. Así se integra en el diálogo filosófico general al proporcionar una perspectiva crítica y analítica sobre cuestiones que son fundamentales para la experiencia humana y la comprensión divina. Es sabido por todos que la filosofía de la religión ha evolucionado significativamente desde sus orígenes en la filosofía antigua hasta la actualidad. Por ejemplo, tanto Platón como Aristóteles abordan cuestiones religiosas en sus obras, explorando la naturaleza de lo divino y su relación con el mundo. Ni se diga cómo en la Edad Media también ese era un tema fundamental. Un autor que se llama Max Intyre, en el 2005, destaca que en la era moderna la filosofía de la religión se enfrentó a desafíos y debates importantes, especialmente en el surgimiento de la crítica de la religión y el secularismo. El desarrollo reciente ha incluido un enfoque más pluralista y comparativo que examina diversas tradiciones religiosas y su filosofía. Este desarrollo continuo refleja el dinamismo de la disciplina y su capacidad para adaptarse a nuevas perspectivas y contextos. Es así entonces como entramos a un punto importante, que es el análisis de la creencia religiosa desde un enfoque filosófico, que implica examinar los fundamentos y la justificación de las creencias de lo divino. Plantinga argumenta que la filosofía de la religión evalúa cómo las creencias religiosas pueden ser racionalmente justificadas, considerando si estas creencias cumplen con los criterios de coherencia y evidencia, pero también eso viene dado a partir de la misma práctica religiosa o de la misma creencia religiosa dentro de una religión específica. Por ejemplo, si leemos el Corán, vemos que una de las cosas que tiene el Corán es que no tiene misterio. O sea, no tenemos, por ejemplo, que Mahoma nació de una virgen, que fue virgen antes y durante y después del parto, como sí ocurre con Jesucristo. Y vamos a encontrar que al leer estas obras, si usted encuentra algún tipo de contradicción literal, siempre en el aspecto religioso, siempre encontrarán, a partir de la hermenéutica, como diría Gadamer, cómo justificar que eso no es una contradicción, sino más bien que una falta de conocimiento del contexto histórico de lo que se habla o del contexto de lo que se vivía en ese momento, como ya pondré un ejemplo más adelante, en aquella famosa discusión que se da entre Abraham y Lot, donde se discute y podría interpretarse como que hay una contradicción, porque en un momento dado dice Abraham que tú eres hijo de mi hermano y en otra dice que tú eres mi hermano. Entonces ahí habría una contradicción literal. Ahora bien, entonces, ¿qué hace la filosofía de la religión? Examina la relación entre creencia y experiencia religiosa, que son dos cuestiones completamente diferentes. Cuestionando cómo estas experiencias pueden ser interpretadas y comprendidas desde una perspectiva racional. Este enfoque crítico y reflexivo permite que una evaluación más profunda de la validez y el impacto de las creencias religiosas en la vida de los individuos. Ahora bien, desde el punto de vista de la experiencia religiosa como fenómeno filosófico, se considera la experiencia religiosa como un fenómeno filosófico significativo que plantea
Preguntas sobre la naturaleza de la realidad y la subjetividad. Según Jung, por ejemplo, dice que las experiencias religiosas pueden ser interpretadas como manifestaciones de dimensiones profundas de la psique humana, reflejando la búsqueda de significado y la conexión con lo divino. Recordemos que el ser humano, por naturaleza, siempre ha tratado de tener algún tipo de ser al que adora. Astrólatra, por ejemplo, cuando adoraba a los astros; por así naturalista, cuando adoraba la naturaleza; animista, cuando ha adorado otra cosa; y totemista, cuando ha adorado los tótem. Tigges, que escribió un artículo en el 1997, argumenta que estas experiencias son fundamentales para entender la relación entre lo humano, lo trascendental, proporcionando una base para la reflexión sobre la fe y la existencia. La filosofía de la religión como tal examina cómo estas experiencias pueden ser comprendidas y evaluadas desde una perspectiva filosófica, cuestionando su autenticidad, significado y relevancia en el contexto de la creencia religiosa. Este análisis ayuda a esclarecer cómo la experiencia religiosa influye en la percepción de la realidad y en la comprensión de lo sagrado. Hay una relación también entre creencia y experiencia religiosa. La relación entre creencia y experiencia religiosa es un tema central también de la filosofía de la religión, que explora cómo las experiencias religiosas informan y sostienen las creencias. Hitch, en el 2004, sostiene que la experiencia religiosa puede ser vista como una fuente importante de conocimiento y justificación para la creencia religiosa, proporcionando evidencia subjetiva de lo divino. Searle, por ejemplo, en el 98, añade que las creencias religiosas y las experiencias asociadas a ellas contribuyen a la construcción de la realidad social, influyendo en la forma en que los individuos entienden y viven sus creencias. Este enfoque permite una comprensión más profunda de cómo las experiencias religiosas afectan la formación y el mantenimiento de las creencias y viceversa, y cómo estas creencias moldean la experiencia religiosa. Por ejemplo, en la antigua Roma tenían dioses para cada cosa. Al cristianismo ser asumida como la religión oficial del Imperio Romano, ya quedan abolidos todo ese tipo de creencias politeístas. Pero de una u otra forma, según dice Harari en el libro Sapiens, podemos encontrar cómo estos mitos fueron cambiados por otro tipo de creencias. Por ejemplo, en la religión católica ya no existen, tiene un único Dios, pero no, la religión romana tenía dioses para cada cosa, hasta para cuando al niño le nacía el primer diente tenía un Dios para eso. Bien, pero la religión católica hoy en día, ¿qué tiene? Bueno, tiene santos, y cada santo depende a un carisma y a un tipo de forma. O sea, diría Harari que esta es una manera más elaborada de tener una especie como de politeísmo. Lo único que en el cristianismo católico existe una clara distinción entre los cultos que se dan a ese tipo de cosas, porque por ejemplo a los santos deben un culto que se llama dulía, que es de respeto; a la Virgen María de hiperdulía, que está por encima del de dulía, que es de los santos; pero a Dios le tienen un culto de latría, que es el de adoración, que está por encima tanto del de dulía que del de hiperdulía. Entonces, otro tema fundamental en la filosofía de la religión es la discusión sobre la existencia de Dios. Eso es fundamental. Cray, en 2008, ofrece una defensa de los argumentos teístas como el argumento cosmológico y teológico. En el mundo católico son muy conocidos, por ejemplo, el argumento de San Anselmo, que escribe allá en el famoso libro El Proslogio, donde dice que Dios es aquello en lo cual nada mayor puede ser pensado. Tenemos también, por ejemplo, los argumentos de San Buenaventura, que plantea que a partir de la huella de la naturaleza en la que Dios ha impregnado su poder creador, se podría llegar al creador. Está Aristóteles con el asunto del motor inmóvil, a lo que después Santo Tomás de Aquino lo lleva con las famosas 5 vías. Son argumentos que son a favor de que hay un Dios. Aunque dentro del mismo cristianismo, por ejemplo, tenemos a Javier Zubiri, que en su libro sobre el hombre destruye completamente las famosas 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Pero en contraste, Dawkins en el 2006 presenta una crítica a estos argumentos.
sosteniendo que la existencia de Dios no es necesaria para explicar el universo, y que la creencia de Dios puede ser un producto de la evolución y la psicología humana. Estos debates representan un papel fundamental del estudio de la filosofía de la religión, reflejando la diversidad de perspectivas sobre la cuestión de la existencia divina. Otro problema fundamental es que, por asuntos de tiempo, no voy a poder tocar hoy, era la relación que existe entre el problema del mal y la teodicea, la naturaleza de lo sagrado y lo profano. Pero, si a alguno le interesa, te traje una bibliografía de 11 libros digitales que le pueden escribir a Osvaldo por el chat de la aplicación. Él le podría dar mi número y yo le enviaría esos 10 libros digitales por si alguien quiere hacer alguna profundización sobre alguna de las ideas que hemos expuesto en esta tarde. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso le hemos dado al maestro William Mejía Chala, que tenía el control de su propio tiempo. Claro. Estaba haciendo uno, ¿verdad? El tiempo de que dice, yo tengo el control. Yo tengo muy mi bien, claro. Yo soy seguidor de Piliel. De parte de nuestro hermano William Mejía Chala, el coordinador de la Cátedra de Filosofía General. Tenemos la siguiente pregunta al maestro Mejía. Vamos por la primera, y que tiene que ver con... Esto es en vivo, ¿verdad? Tiene que ver con la hace David Leonardo Vázquez Pérez. ¿Cómo define usted la relación entre fe y razón en la filosofía de la religión? Es la primera pregunta. Ahí mismo viene la segunda. ¿Cómo puede la filosofía de la religión contribuir al diálogo entre las distintas tradiciones religiosas? Bien. Sobre la primera pregunta, entre fe y razón, Aristóteles dice en la metafísica, todo ser humano tiende al saber. Y para el Papa Juan Pablo II, en la encíclica Fides Ratio, inicia diciendo que la fe y la razón son las dos alas en que el espíritu humano se eleva para adquirir el conocimiento. En sentido general, no existe, desde nuestro punto de vista, ningún problema entre fe y razón en cuanto a la vida. La mayoría de las cosas que nosotros damos por sentado, que son fundamentales para nuestra vida, vienen por fe. El problema está en que asumimos fe como creencia religiosa. Y una cosa es fe de creencia religiosa y otra cosa es fe de la vida nuestra. Algo simple. ¿Cómo Darwin sabe que él se llama Darwin? No es por razón, es por fe, porque a él le dijeron que se llama así y se acostumbró y asume como tal en su fe, en lo que le dicen las demás esas personas. Ahora bien, lo que pasa es que a veces quieren entrar en contradicción entre la fe en cuanto a la fe científica o el conocimiento científico con el conocimiento religioso. Son de campos completamente diferentes. ¿Cómo contribuye la filosofía de la religión entre el diálogo en las distintas religiones? Bueno, hoy en día se habla de lo que es el ecumenismo, tratar de ver cuáles son aquellas cosas de las que se puede dialogar y cuáles no. Por ejemplo, decía un amigo de Pilier, Giuseppe Rimoli Martínez, en paz descanse, él decía que para hablar entre un católico, por ejemplo, y un anglicano, simplemente habría que poner entre paréntesis que el sacerdote se casa y la autoridad del Papa. Ya después ahí no tenían problema. De hecho, los luteranos y los católicos también no tienen problema. Es decir, también se hizo una vez un tratado de lograr un acuerdo, de buscar principios que unificaran. Y casi todas las religiones y los aspectos que analizaban el aspecto religioso, encontraron 10 principios a partir de los cuales la persona de una u otra forma podía llevarse bien y darse ese diálogo. Y esos 10 principios fueron básicamente de los 10 mandamientos, solamente quitaron adorarás a Dios sobre todas las cosas, y así la comunidad en general se pudo poner de acuerdo. Así que sí existe la forma de esos diálogos. Hay una pregunta aquí prácticamente de orden. Va dirigida precisamente a usted. ¿Quién, claro, las demás se dirigen a usted, pero esta es bien particular? ¿Quién se anima? Dice aquí, existe una filosofía
de las religiones o cada religión tiene su propia filosofía? Bueno, en cuanto a filosofía de vida, las creencias de cada religión se convierten en filosofía de vida, así de cómo yo enfrento la vida. De una u otra forma, tiene su propia filosofía. Ahora, la filosofía de la religión lo que hace es un análisis epistemológico de cada una de las religiones a partir de en qué coinciden, en qué no coinciden, y tratar de entender por qué creen en tal o cual cosa, no solamente como un asunto dogmático, sino también como un asunto antropológico, sociológico, teológico y filosófico, entre otros saberes. Hay una pregunta que hace el señor Jairo Lara, y parece que él todavía tiene el dolorcito de Sartre cuando dice que Abraham actuó con mala fe. Ajá. Y dice Jairo, a propósito de Abraham, ¿cómo pueden verse las acciones de Abraham con su hijo desde el punto de vista moral y religioso? Bien, como decía ahorita, que la creencia religiosa incide propiamente dicho en la práctica moral de los individuos. O sea, por ejemplo, ¿cómo podríamos entender aquello que pasó en Estados Unidos con aquellos que se atrincheraron en una casa y luego se prendieron fuego? ¿Todo por qué? Por asunto de su creencia religiosa. Es decir, desde el punto de vista religioso, judaico, Abraham actuó como tenía que actuar. ¿Por qué? Porque se abandonó en su propia creencia y por eso actuó correctamente desde el punto de vista judaico. Ahora, uno como ser humano fuera de la religión, uno diría, concho, pero no sería un crimen muy grande incluso intentar matar a su hijo. Bien, entonces allí el contexto es lo que determinaría, en este caso, la filosofía de la religión analizaría y diría, bueno, a partir de su contexto religioso en el que él vivía, él estaba actuando de manera correcta. Bien, ya hay muchas preguntas, pero vamos con esta de Ángel Angomás. Pregunta el señor Angomás: ¿existen aportes a la filosofía que hayan venido desde la religión, más allá de los esfuerzos hechos por religiosos que hacen filosofía? Y dicho de otro modo, continúa, en términos de conocimiento, ¿la religión apoya de modo alguno a la filosofía? Bien, la última creo que es la más fácil. La religión sí apoya a la filosofía. ¿En qué sentido la apoya? Bueno, todo sacerdote o todo pastor que pasa por un seminario primero debe estudiar filosofía y después teología. Es una manera de apoyar la filosofía. Ahora, quizás cuando entran a algunos temas contestatarios, recuérdense que la Edad Media la idea era de que la filosofía era la esclava de la teología, pero que la esclava salió respondona, decían los medievales. Y desde el punto de vista de que si la religión sí ha hecho aporte, lo podemos encontrar en dos vertientes. Bueno, encontramos pensadores completamente que son religiosos que han hecho grandes aportes, no solamente a la filosofía, sino a la ciencia en sentido general. La teoría del Big Bang, usted lo va y lo busca, por ejemplo, usted lo va a encontrar que fue un religioso. Y como instituciones religiosas también, incluso existen universidades eminentemente cristianas o religiosas que se han dedicado a solamente el estudio de Platón y Aristóteles, y donde para usted graduarse, su tesis obligatoriamente tiene que ser o en Platón o en Aristóteles. O sea, que sí existen ese tipo de aportes. Bien, un fuerte aplauso al maestro Williams.